articoli. Los artículos. Bien, entonces voy a hacer mi tablita, 4 esquinas. Entonces, vamos a ver los artículos. Los artículos en italiano son un poquito más complicados que en español, porque son más. Nosotros en español tenemos 4 artículos nomás. El, la, los, las. En italiano tenemos 7. Y en verdad, 7 porque yo repito uno, como que reutilizo uno. En verdad serían 8 artículos distintos. Solo que hay uno que es igual en masculino y en femenino. Entonces, vamos a partir. Ahí me está entrando Marcelo. Vamos a partir por esta esquinita de acá, que son los artículos masculinos, maschili, singulares. Les voy a desactivar audios porque hay como harto ruido de fondo, así que nos quedamos en silencio. Ya. Entonces, artículos masculinos singulares. Vamos a partir por este ladito que es el, por así decir, la esquina más difícil. Ya. Entonces, para ver los artículos masculinos singulares, vamos a partir con Ítalo. Ítalo, ábrame el micrófono, por favor. Hola, Andrés. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Solo el atraso. No, tranqui. Hola. Ya. Ahora sí. Te voy a... Ah, no, ya lo apago, Andrés. Bien, Ítalo, entonces. Sí. Vamos a hacer juntos esta esquinita de los artículos masculinos singulares. Entonces, nosotros tenemos en italiano 3 artículos masculinos singulares. ¿Cuáles son esos 3? Il, Perfecto. L apóstrofe L con el apóstrofe o el apostrofada. y lo. Y el lo. Súper. Aquí tenemos. Entonces, ¿cuándo usamos nosotros el... Ahora sí. El artículo il? Cuando el nombre o sustantivo empieza con consonante. Perfecto. Ya cuando tenemos un sustantivo que empieza con consonante, nosotros vamos a usar el artículo il. Il. Obviamente, y lo voy a repetir cada vez que diga la regla, obviamente esto es con las palabras masculinas singulares. Masculinas singulares. Entonces, il. ¿Se le ocurre algún ejemplo, Ítalo, con il? Il ragazzo. Il ragazzo, ¿ya? ¿Algún otro ejemplo como para ir cambiando? Porque yo en verdad siempre usamos como los mismos, también soy yo el que usa un poco los mismos, pero ya tenemos un poquito más de vocabulario, entonces busquemos algo más entretenido. Il cane. Ya, algo más, algo un poquito más A ver. fuera de los típicos. Vamos Il popolo. ¿Cómo es? Il popolo. Il popolo. ¿Qué es il popolo? El pueblo. El pueblo. Ya, pero ojo que el pueblo no como es cuando hablamos de la gente, el pueblo como las personas. Por eso de ahí viene la palabra popolare, popular. Cuando hablamos de pueblo como ciudad chica, ¿cómo se llamaba? Y esto yo sé que Ítalo lo sabe. Il paese. Il paese. Acuérdense que siendo el italiano un idioma tan rico, tan lleno de palabras, por alguna razón hay palabras que tienen más de un significado. Entonces, paese significa país, pero también significa pueblo.
Vaya a saber uno por qué. ¿Qué pasaba? ¿Qué otra palabra había que era parecida, que tenía este problema, que podía significar una cosa y otra? Que también es con il. Un pariente. Il ni. Nipote. Eso. Il nipote. Nipote significa sobrino, pero también significa nieto. ¿Por qué? Porque sí. Porque parece que estaban muy cansados cuando estaban inventando el idioma, así que llegaron hasta ahí nomás. Todo depende del contexto. Igualmente, hay una regla, pero en verdad no se usa mucho en Italia. La regla dice que con paese, si yo lo escribo con mayúscula, es país. Si lo escribo con minúscula, es pueblo. La verdad es que yo nunca vi a nadie hacerlo. Pero esa es la regla como oficial. Mayúscula país, minúscula pueblo. Ya. Aquí tenemos hartos ejemplos de palabras que usan il. Todas masculinas singulares y que empiezan con consonante. Súper. Ítalo. ¿Qué palabras usan la L apostrofada? Las que empiezan con vocal. Perfecto. Palabras que empiezan con vocal, masculinas, singulares, van a llevar la L apostrofada. Por ejemplo, L'autobús. l'autobús. Bien. Deme un segundo que está escribiendo Katia en el chat. Yo se lo estoy esperando, no se te aparece. No sé. Ya. Entonces, l'autobús. Bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos, Ítalo? L'albero. L'albero. ¿Qué significa albero? Árbol. Árbol. Bien. ¿Uno más? ¿Qué puede ser? L'aereo. L'aereo. Aéreo. Ahí está. L'ufficio. L'ufficio. Ya. ¿Qué significa aéreo? Avión. Avión. ¿Qué significa ufficio? El trabajo. Más que trabajo, oficina. Ok. El trabajo. Cuando yo digo trabajo en general, y lo podemos usar aquí como ejemplo también, il lavoro. Ese es el trabajo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ya varios ejemplos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la pronunciación de la L apostrofada? Simplemente la acoplamos a la palabra. Cuando pronunciamos una sola cosa. Entonces, si yo tengo aquí aéreo, que es avión, acuérdense que nosotros vamos a pronunciar siempre todas las vocales. Aéreo. Y la L apostrofada simplemente lo mismo así, la aéreo. Nada más. Si quiero decir, por ejemplo, profe, la salida, Uh-huh. se dice Luchita. Claro. Luchita. La salida. Absolutamente, ¿ya? Porque ushita es salida y la salida es lushita. Entonces aquí acuérdense que
La SCI suena shi, shi. Entonces nosotros estamos haciendo así, luchita. Acuérdense también igual que, claro, la SC es un poquito más larga, entonces no es luchita, sino es luchita. Vamos a mantener un segundo, luchita. ¿Sí? Bien. Ya. Bien, tenemos ya 2 de 3 reglas. Il para consonantes, la L apostrofada para vocales, y el lo, ¿qué palabras usan lo? Tenemos ahí Ítalo todavía. Las que comienzan con algunas combinaciones de Con algunas. consonantes, como Ya, ST, ya tenemos la ST. ¿Qué otra combinación? perdón, ¿Qué otra combinación puede haber? PN, Ya me voy a tirar para abajo. PN. ¿Qué más? GN, GN, que efectivamente suena. Acuérdense que eso suena ñ. ¿te dije PS? No, lo ponemos ahora. PS. Z, Y, Z, Y. Ya, aquí tenemos más combinaciones. ST, puede ser SP, SC. Entonces, ¿cuál es la regla real de esto? Todas las palabras masculinas singulares que empiezan con una S más una consonante. ¿Ya? Entonces por eso tenemos SP, SP, ST, SC, SCH, SF. ¿Qué más puede ser? S larga. SB larga. Y aquí ya nos vamos a poner etcétera. Entonces cuando a uno no se le ocurre nada más. Ya. Denme un segundo que sigue Katia sin poder entrar. Qué raro que no puede entrar. Ya, entonces tenemos, dijimos, S más consonante. PN, palabras que empiezan con PN, con GN, con PS, con Z, con Y. Yo las vamos a ordenar un poquito por orden de prioridad, de lo común que son. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de palabras que usan lo son estas palabras que empiezan con S más consonante. Son las que más se repiten. Después hay varias que empiezan con Z, pero las de aquí debajo, PN, GN, PS, Y, son súper poco comunes, entonces son un par de palabras que hay que aprenderse. Pero estas sí, pues estas hay que aprenderse la regla. Sobre todo las que nos van a aparecer siempre, constantemente, son las que llevan S más consonante. Ya, entonces le vamos a pedir a Natalia. Natalia, abre tú también tu micrófono porque esta esquinita, esta parte es más difícil, así que mejor que la hagan entre dos. Ya. Natalia e Ítalo, al que el primero se le ocurra, un ejemplo de S más consonante. Que sea masculino. Más común. Los estudiantes más común, ¿ya? ¿Hay que ir por orden o la que No, la que se les ocurra nomás. Los zaino, Lotzaino. ¿Qué es un lotzaino? las mochilas. Es una mochila.
Ojo, en italiano es masculino. Lo sport. Lo sport. Hola, Patricia. Hola, disculpe la demora. Tranquila. Déjame escribirle a Katia. Ya. Los studentes, los sport. ¿Qué más? Natalia, ¿tú tampoco? Los Los stivales. Los stivales, dijo Natalia. ¿Ya? ¿Qué más ¿Existe dijo? estilo o no? Como Los... lápiz, Ah, como lápiz, no. estilo, ¿no? No, pero tú puedes decir lo stile, que es el Tengo una estilo. mezcla de italiano y francés. Sí. No, pero lo stile es el estilo. Los stivale, ¿qué era stivale? Bota. Bota. También todo esto, el stivale en español es femenino, la bota. En italiano es masculino, lo stivale. Lo extrañero, Straniero. ¿Qué significa straniero? extranjero. Extranjero. Pero ojo, es cuando nosotros hablamos de una persona. Cuando hablamos de un país extranjero, cuando dice voy a viajar al extranjero, eso sí se dice estero. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, estero, país extranjero. Straniero es una persona extranjera. Lo spazio. Lo spazio, sí. ¿Ven? Ahí está. ST, SP, ST, ST. Son los más comunes, SP. ¿Cómo? Los gnocchi. Ya, vamos por parte. Ahora dejamos entrar a Katia, que al fin logró conectarse. Hola, Katia. Ahora sí. Por fin. Hola, Sí, ya lo había lograste. perdido la esperanza. Qué bueno que pudiste. Perdón, profe, pero no fue culpa mía. Tranquila, no hay problema. Ahí lo que te faltó del principio de clase lo vas a encontrar en la grabación, pues todo esto está grabado, así que Ya, después te puedes repetir pucha, la qué primera parte. lata, que me da rabia, pero estaba a la hora, pero no sé qué miércoles pasa. Bueno, Bueno, cosas que cosas que pasan pasan. Ujú. en esta plataforma. Bueno, Sí. ahí voy a conectar la cámara. ¿Ahí Ya. me ves? Ya. Gracias. Entonces, ¿qué más, Natalia? Ítalo. Los tíos. Lozio. ¿Alguien dijo otra con Z antes? Ah, no, con género, ñosco. ¿Qué es un ñosco? Un gnocchi Un gnocchi solitario. solo. El ñoqui solitario, me gustó eso. Bien, exacto. Nosotros estamos acostumbrados en español llamar ñoqui al plato entero y también a cada uno de los ñoquis. En italiano no. Po. Gnocchi en plural, el plato está conformado de varios ñosco. Entonces vamos a poner aquí como el ñoqui solitario. Me gustó eso. El ñoqui solitario. Ya, zio. ¿Qué es zio? Tío. Tío. ¿Qué más puede ser? Ñomo. Lo ñomo. Clásico que es el ñomo. Los yogurt. Los yogurt. Ojo aquí con la pronunciación. Primero cargan la O. Yogurt. Y la Y
la Y en italiano se pronuncia más parecido a la I. Entonces, la Y tiene una pronunciación muy de I. Entonces es yogurt. Más que, porque nosotros decimos yogur, no, este es yogurt. Y bien marcada la T, pues sí, estamos en Italia. Yogurt. Acuérdense que los italianos no saben terminar una palabra con consonante, pues entonces no dicen sport, dicen sport. Yogurt. Como en portugués. Ya. Bien, tenemos harta, studente, los sports, stivale, stile. Dijimos que stile es el estilo, lo straniero. Lo spazio, el espacio. Ya. Yo les voy a poner los típicos de PS. Lo psicólogo. Acuérdense que se pronuncia la ps. La PS. Psicólogo. Y con PN, que es prácticamente una palabra, que es lo pneumático. ¿Ya? Entonces, para que vean lo que les decía, por orden de cantidad de apariciones, o sea, tenemos muchos ejemplos con S más consonante. Con Z, varios, pero no tanto, y ya esto son casi excepciones a la regla. Por eso al final cuando usamos... a alguien le suena el teléfono muy fuerte. Cuando usamos ejemplos con GN aparece ñomo. No es que sea un ejemplo muy común, uno no va por la vida hablando de ñomos, ¿ya? Pero claro, es lo que hay, son muy poquitos, es muy rara vez aparecen estas palabras. Lo importante es que nosotros nos aprendamos bien esta, ¿ya? O sea, la de S más consonante y la Z. Esas, cuando son masculinas, siempre van a llevar li. ¿Ya? Entonces, gracias Ítalo, gracias Natalia y gracias a todos los que se metieron a ayudar. Así que ya tenemos, miren, harto ejemplo, dando vuelta. Entonces, para hacer el plural de esto, porque la idea es que ya que tenemos los singulares y que sabemos pasar una palabra de singular a plural, vamos a hacer los plurales. Entonces, le vamos a pedir a Marcela, que nos ayude. Ahí sí. Súper. Ya, entonces, Marcela, vamos a hacer este ladito de la tabla. Y vamos a hacer no muschili, sino que maschili, plurali. Masculinos plurales. Entonces vamos a ver regla por regla. ¿Cuáles son las mismas reglas? Otros artículos. Entonces, ¿cuál es el plural de il? Y. Qué ganas de responder que tenías. Y. Bien, ¿ya? Entonces el plural de il va a ser siempre i. Es decir, todas las palabras masculinas, plurales, que empiezan con consonante, usan i. Entonces, ahora ya viene la parte entretenida. ¿Cuál es el plural de il ragazzo, Marcela? Y ragazzi. I ragazzi. Ya, entonces aquí estamos usando dos reglas. Primero, lo que dijimos recién, que el plural de il va a ser siempre i. Y por otro lado, que las palabras que terminan con o, y esto lo vimos la semana pasada, en plural van a terminar en i. I ragazzi. Bien. Il cane. Y cani. I cani. Lo mismo. Il se transforma en i. Y acuérdense de estas palabras que eran neutrales, que en singular terminan en e, en plural siempre van a terminar en i. El plural de il popolo, el pueblo. Y popoli. Y popoli. ¿Ya? Los pueblos.
Il paese. I paesi. I paesi. Bien. Il nipote. I nipoti. I nipoti. Perfetto. Il lavoro. I lavori. Y lavori. Súper. Ya, entonces es simplemente aplicar reglas. Si termina con O, termina con I. Si termina con E, termina con I. Y todos los plurales de il van a ser siempre I. Eso acuérdense, estos están súper ligados. No hay más opciones que esa. Siempre el plural de il va a ser I. Entonces, lo mismo al revés, pues cuando nos encontremos con una palabra que es I, yo ya sé que en singular va a ser il. No hay por dónde perderse. Bien. Ahora, tenemos nuestra L apostrofada en singular, es decir, para las palabras con vocal. ¿Qué artículo usa en plural? Gli. El famoso li. Acuérdense este fonema tan agradable, li, que es gangoso, es nasal, y que vamos a seguir practicando hasta la infinidad de los tiempos, ¿ya? Así que nos vamos a pasar aquí a las palabras. ¿Cuál es el plural del autobús? Gli autobus. Perfecto. Ya. Gli autobús. Recuerden que, como bien hizo Marcela, las palabras que son extranjerismos, son palabras que no nacen del italiano, como autobús, en plural se mantienen el sustantivo. Lo único que va a cambiar es el artículo. Bien. Ahora, ¿cuál es el plural del albero? Gli alberi. Gli alberi. Bien. Plural de l'aereo. Gli aeri. Gli Aerei. aerei. Gli aerei. Acuérdate que esa O simplemente la pasamos por ahí. Entonces, gli aerei. Es difícil, son Sí. prácticamente 4 vocales y una consonante. Pero se pronuncia todo. Aerei. Bien. Plural de l'ufficio. Gli uffici. Gli, ojo a la doble F. Uffici. Sí. Y aquí tenemos una regla. Porque si se fijan, esto termina en singular en IO. ¿Cierto? Sí. Y la regla que vimos la semana pasada decía que yo todas las palabras que terminen en O, tengo que cambiar la O por una I. Pero me quedan 2 Is seguidas. Entonces, en italiano, cuando nos encontremos con 2 Is seguidas por alguna regla, ¿qué vamos a hacer? Dejar solo una. No podemos tener 2 Is seguidas en italiano, excepto una palabra, que es la que justo viene en un ratito más. ¿Ya? Pero en general, siempre que alguna regla, nosotros hacemos la regla, la seguimos al pie de la letra y vemos que nos encontramos con 2 I, dejamos solo una. Ya, aquí se me escapó una palabra y nadie me lo dijo. Sí. En eso me está dando cuenta ahora. ¿Cuál es el problema con Luchita? Que es femenino singular. Es femenino singular, así que lo vamos a tirar para acá abajo. Ya. ¿Cómo me engañan? Bien, entonces, ahora tenemos la regla del lo. ¿Cuál es el plural del lo? También es gli. También es li. Ya, entonces, así como aquí teníamos súper marcado que il
va siempre ligado al I en plural. Tanto la L apostrofada como el lo usan el mismo artículo. Comparten plural. Entonces el y tiene doble regla. Pues tiene vocal, S más consonante, Z, PN, GN, PSY. Entonces, ¿cómo quedaría lo studente? Gli studenti. Gli studenti. Segundo bien. Ya. El plural de los sport. Gli sport. ¿Sí? Acuérdate que también está una palabra que viene de, es un extranjerismo, viene de otro idioma. Entonces, yo voy a cambiar el artículo, pero en ningún caso voy a cambiar el sustantivo. El sustantivo se va a quedar igual. Ya. Bien. Los stivale. Gli stivali. Ojo ahí con el tema de la pronunciación. Y una cosa importante también a tener en cuenta del por qué existe el artículo lo. O sea, las palabras que empiezan con ST llevan el artículo lo porque muchas veces, y se van a ir dando cuenta siempre con el tiempo, de que hay muchas reglas del italiano que son más bien estéticas. Simplemente, o sea, ¿por qué tiene tanta regla el italiano? Porque está hecho para sonar bonito. Entonces, tiene un montón de reglas que hacen simplemente que suene bien. Y por eso las palabras que empiezan con SP usan lo, porque imagínense llevaran li, o sea, il. En italiano es impensable, no existe la idea de tres consonantes seguidas. Que estén así como que no se puede. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo lo. Para que yo en la pronunciación pueda ligar el sonido y decir los sport. Entonces, ¿qué pasa si yo digo los sport? Para nosotros que hablamos español y tenemos de repente el problema de la E, esa E fantasma. Porque nosotros no empezamos palabras con S más consonante. Entonces, claro, se nos sale solo el estudente, sport, estivale. Y tenemos que quitarnos eso. Por eso nosotros vamos a ligar el lo. Vamos a decir los sport, los stivale, los stile. Pasamos al tiro del lo a la S, los. Tenemos que tratar de hacer un poquito lo mismo con el y, aunque es más difícil. Obviamente con el y es más difícil. Pero sí que igual tenemos que ser súper conscientes de evitar esa E. Y tratar de no decir gli estivali, sino que gli stivali. ¿Ya? Prueba de nuevo, Marcela, diciendo gli stivali. Gli stivali. ¿Ves? Ahí lo que hiciste fue no pronunciar la E. Pronunciaste directamente la S. Y esa es la forma. Para eso está. Para eso es gli. Perfecto. Súper. Ya. ¿Cuál es el plural de los stile? Gli stili. Perfecto. Gli stili. Es como al tiro lo ligaste y desapareció esa E. Súper bien, súper bien. Gli stili. Lo straniero. Gli stranieri. Exacto. Gli stranieri. Lo spazio. Gli spazio. Ah, O sea, gli spazi. eso. Gli, ojo a la Z. Z. Es más. Gli spazi. Tiene que ser así. Gli spazi. Ya, y aquí nos pasamos a la Z. ¿Cuál es el plural de lo zaino? Gli zaini. Gli zaini. Bien. Y aquí llegamos a la palabra que yo había dicho antes. ¿Cuál es el plural de lo zio? Eh, Glizzi. No,
Pero, bien, pero, Ítalo, ¿Ah? le estaba preguntando a Marcela. Perdón. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Ya, ojo ahí. Esta sí es lo que les decía. Esta es la excepción de la regla. Con esta palabra yo puedo tener dos is. Con las otras no, solo con esta. Y las vamos a pronunciar las dos. Li, si. A ver, si, y. Los tíos. Bien. Plural de gnocchi, eso. Li. ¿Cómo escribo gnocchi? así mismo, pero con HI al final. ¿O no? Eso. Con doble C, pero con HI, para que suene ki. Acuérdense que la CHI suena ki, gnocchi. Bien. Lo gnomo. Gnomi, Gnomi. Ya estamos terminando. Vamos. psicologi, Li, psi. psicolo, Acuérdate, psi, psicologi, psicologi. La O pasa a ser una I, entonces cambia el sonido de go a G. G psychology. Vamos con la siguiente. pneumatici, Pneumatici. sí, También lo mismo. CO por CI pasa de co a chi. Pneumatici. Y ya terminamos con los yogurt. yogur, Io. Acuérdate que es como Io. yogurt. Perfecto. Cargan la O, como siempre. Y como es un extranjerismo también, se mantiene en singular y plural. No cambia. Lo yogurt, li yogurt. Súper. Súper bien, Marcela. gracias. Gracias a ti. Ya puedes descansar. Ya. Yo también voy a descansar. Vamos siendo casi las 5 para las 5. Vamos a hacer una pausa. Voy a parar la grabación.